Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de los generadores de señal y específicamente del generador de onda cuadrada. Este video hace parte de una serie de temas que veníamos revisando acerca de osciladores y generadores de señal. Ya en videos previos analizamos los osciladores lineales, que son osciladores que generan ondas senoidales. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de generadores que tienen un principio de funcionamiento diferente. Es decir, los generadores senoidales, que son lineales, los analizamos desde el punto de vista de mirar su función de transferencia y obtener un determinado patrón de polos en su para su funcionamiento. Pero esta vez vamos a trabajar con unos sistemas o con unos circuitos que son no lineales. Y ya no nos vamos a fijar entonces tanto en el asunto de la función de transferencia, vamos a analizarlos desde otro punto de vista, trabajando en este caso con un amplificador operacional que siempre va a estar en saturación, por lo que siempre nos va a dar un voltaje de salida alto o bajo y así va a poder generar la onda cuadrada. ¿Listo? El principio de funcionamiento de este generador de onda se basa en un comparador con histéresis y por eso es importante que este tema de comparadores con histéresis lo hayan visto o lo tengan claro. Yo les recuerdo que tenemos un video o 3 videos anteriores en los que hablamos de comparadores con histéresis. La idea es que revisen o tengan claro por lo menos lo que contiene el primer video, que les voy a dejar ahí el link para que lo revisen antes de empezar con el que estamos viendo en este momento. Y otro tema que también es importante que tengan claro es el asunto de la carga y descarga de un capacitor, ¿cierto? Cómo se carga y se descarga un capacitor, cómo es la ecuación que describe ese funcionamiento, etc. Si tenemos estos dos temas claros, va a ser mucho más comprensible lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos entonces a pasar a entrar un poco en tema. Eso. Como les decía, vamos a partir en este caso de un comparador con histéresis como el que tenemos aquí en esta figura. Este es un detector de cruce por cero con histéresis y pues como todo comparador, pues es un circuito que a su salida, si este es el voltaje de salida, llamémoslo Vout, pues va a tener solamente dos posibles valores, ¿cierto? Más Vsat o menos Vsat, voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo. ¿Cuál de estos dos valores se da en un determinado momento? Depende de las condiciones del circuito. Básicamente es una comparación entre un voltaje de entrada y un voltaje de referencia, y como es un comparador con histéresis, el voltaje de referencia no es único, sino que son dos niveles de comparación que se van alternando. ¿Listo? Ese comportamiento se puede resumir en su ciclo de histéresis, ¿cierto? Se puede representar de esa manera, que es algo como lo que tenemos aquí en este cuadrito, que nos está representando aquí el comparador con histéresis. Entonces, de nuevo, este tema hay que revisarlo previamente, porque aquí no nos vamos a detener a volver a hablar acerca del comparador con histéresis y cómo funciona. ¿Okay? Bien, como este circuito tiene dos posibles valores, nosotros lo podemos considerar como un circuito biestable. ¿Listo? Y biestable quiere decir que es un circuito que su comportamiento en general es estable, pero tiene dos niveles diferentes de voltaje en los que se puede estabilizar. Él puede estabilizarse en más Vsat o puede estabilizarse en menos Vsat y va a continuar en ese estado a menos de que algo lo saque de esa estabilidad y lo lleve potencialmente al otro estado. De esa manera, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, si conseguimos un mecanismo que haga que estos dos niveles estables se vayan alternando entre sí, podemos conseguir un generador de onda cuadrada. Y de alguna manera entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger este circuito biestable y lo vamos a manipular para conseguir un comportamiento estable. ¿Qué quiere decir? Que es un circuito que no se va a estabilizar nunca en un determinado valor, sino que va a tener dos niveles
que se van a ir alternando indefinidamente y así obtenemos una onda cuadrada. Les traigo a colación estos términos porque se suelen encontrar. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un circuito integrado como el 555, que es muy popular, pues él les cuenta cómo es su configuración, por ejemplo, como estable, ¿cierto? Y se habla de tres factores: biestable, astable y monoestable, que sería un circuito con un único nivel de estabilidad. De eso hablaremos luego. Por el momento, concentrémonos pues en saber que tenemos un comparador con histéresis que se considera biestable y le vamos a adicionar algo que lo haga una estable. Y eso que vamos a adicionar es lo que se está mostrando acá en este cuadrito. Y es un circuito RC. De esa manera, lo que vamos a obtener, y ahora vamos a ver el detalle de cómo, es que podemos tener una onda como esta, que es cuadrada, ¿sí? Que al mismo tiempo esa salida se va a realimentar a través de un circuito RC, y eso va a hacer que ese capacitor que está en la realimentación se cargue y se descargue, de manera que el voltaje que se obtiene aquí realimentado tiene una característica como esta, en la que yo tengo carga y descarga de un capacitor, lo cual va a hacer que entonces el voltaje que va entrando al comparador con histéresis vaya cambiando y por lo tanto varíen las condiciones de comparación. Ahora, eso lo vamos a ver ya enseguida un poquito más en detalle. Por el momento, también es de aclarar que este circuito que estamos indicando en esta figura pues tiene una fuente de entrada Bin, pero para el caso del generador pues esta fuente no la vamos a poner, porque la idea es que un generador no necesite un voltaje de entrada, sino solamente su voltaje de polarización. De manera que esta resistencia se va a conectar directamente a tierra de esto. Y digamos que ya todo el resto del circuito va a funcionar solamente teniendo en cuenta los voltajes de polarización. Así, entonces podemos plantear este circuito que estamos viendo acá. ¿Listo? Miren que en esta parte superior, lo que tengo yo, esta realimentación a través de estas resistencias, es básicamente un comparador con histéresis. ¿Listo? Que su entrada ha sido conectada a tierra. Adicionalmente, por este camino se ha puesto la realimentación mediante un circuito RC, una realimentación negativa. Entonces, el funcionamiento general va a depender entonces del comportamiento del comparador como tal. Vamos a darle a estos nombres. Llamemos a esta resistencia R1, esta R2, esta llamémosla simplemente R, y C, el capacitor. Entonces, el comparador con histéresis tiene, recordemos, dos niveles de comparación. A uno lo llamamos BLT, que es el nivel de comparación más bajo, y al otro lo llamamos BHT, que es el nivel de comparación más alto. Y en este caso, estos dos niveles son iguales, pero de signo opuesto. Vamos a tener que el voltaje más superior va a depender del voltaje de saturación positivo, y va a ser más Vsat por R2 sobre R1 más R2, y ese va a ser, perdón, el positivo, o sea, este sería BHT, el más alto, y el más bajo, BLT, va a depender del voltaje de saturación negativo, menos Vsat por R2 sobre R1 más R2. De manera que estos dos voltajes tienen igual magnitud, considerando pues que la saturación positiva y la negativa fuesen iguales, pero diferente signo, uno positivo y el otro negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voltaje se va a estar comparando con esos dos niveles de comparación? El voltaje que está en este punto, ¿sí? Que sería el voltaje, si ustedes revisan,
del capacitor, ¿sí? Entre este punto y tierra lo que yo tengo es el capacitor. O sea que básicamente es un capacitor que se va a cargar y descargar y yo voy a comparar su voltaje con estos dos niveles. ¿Ves? Vamos a analizar este circuito de la siguiente manera. Aquí tenemos que empezar con una suposición. ¿Ves? Vamos a suponer que el voltaje de salida, que lo vamos a marcar de momento como acá, como Vout, lo vamos a dibujar aquí en azulito, y ya sabemos que él va a ser una onda cuadrada. Ahora miramos exactamente eso cómo se da. Digamos que está en bajo, en un determinado momento paso a alto. Listo. Y vamos a analizar el circuito desde este momento en el que el voltaje pasa a alto. Entonces, si el voltaje es alto, recordemos que esto sería voltaje de saturación positiva y este abajo sería, ¿cierto?, la más Vsat y este sería menos Vsat. Entonces, si yo tengo que la salida es esta, mi nivel de comparación va a ser este acá. ¿Ves? En el momento en que yo tenga menos Vsat, pues mi nivel de comparación va a ser el otro, va a ser VLT. Esos dos niveles yo voy a necesitar marcarlos aquí en mi circuito para poder analizar bien las cosas. Voy a marcarlos acá en amarillo. Digamos que este es más Vsat y este es menos Vsat. Perdón, VHT y este es VLT. ¿Ves? Ahora, si mi salida es más Vsat, es decir, acá yo tengo un voltaje de salida alto en este punto, ¿cierto? Eso va a querer decir que a este capacitor le va a llegar una corriente que va desde ese voltaje que es positivo a través de la resistencia y a esta tierra en este sentido. Porque el voltaje Vout, que es este VHT, pues es más alto que tierra. Entonces esta es la dirección de la corriente que se va a generar. Y eso quiere decir que el capacitor va a empezar a cargarse, así, más, menos. ¿Desde dónde se va a empezar a cargar? Pues desde un voltaje inicial que en este momento no conocemos, pero que yo después les voy a contar cómo podemos saber que es justamente el voltaje VLT. Ahorita vemos por qué arrancamos ahí. El caso es que en este punto el capacitor va a empezar a cargarse. Y la carga de un capacitor siempre es exponencial cuando le ponemos un voltaje de esta manera a través de una resistencia. ¿Listo? O sea que en este punto el capacitor empieza a cargarse. Si no hay nada que impida que esto varíe, el capacitor se va a cargar hasta el voltaje que le está llegando a él a través de la resistencia, o sea, se cargaría hasta voltaje de saturación. ¿Ves? Pero miren qué pasa. Este voltaje en rojo, que sería el voltaje acá del capacitor, se está comparando con el voltaje amarillo acá en este punto. ¿Listo? Inicialmente, cuando arrancamos, recordemos que estamos comparando en este caso con VHT. Cuando arrancamos VHT, que está en la terminal positiva, es más grande que el voltaje en el capacitor que está en la terminal negativa, en la terminal inversora. Y eso quiere decir que el voltaje de salida necesariamente tiene que ser alto, por lo que hay en el más es más grande que lo que hay en el menos. ¿Ves? El capacitor empieza a cargarse, ¿cierto? Pero cuando el capacitor llega a este punto de acá, cuando llega a encontrarse con ese nivel VHT en este punto, la comparación comparar con histéresis se hace igual
Y si se llega a superar, la condición de comparación cambia, es decir, se vuelve más grande lo que hay en el menos que lo que hay en el más. Y cuando sea más grande lo que hay en la terminal inversora, inmediatamente entonces el voltaje de salida va a cambiar, porque las condiciones cambiaron. O sea que justamente en este punto, cuando cruza por acá, este voltaje de salida va a variar. Y ya no va a ser más voltaje de saturación, sino que se va a ir hasta menos voltaje de saturación. Evidentemente, si el capacitor venía en esta trayectoria que voy a marcar aquí cargándose, venía cargándose muy felizmente, y de repente llega un momento en que yo le quito el voltaje con el que lo estoy polarizando y se lo cambio de más BSAT a menos BSAT, ¿qué va a pasar? El capacitor va a empezar a descargarse, porque en este caso ya voy a tener un comportamiento completamente opuesto. Es decir, en este caso yo me puedo olvidar de esta corriente que está circulando por aquí. ¿Ves? En este caso ya voy a tener que la salida Vout es menos Vsat, y por lo tanto ahora la corriente va a ir desde tierra hacia negativo en este sentido, y el capacitor va a empezar a cargarse con un menos aquí y con un más acá, o sea, va a empezar a descargarse. ¿Listo? Eso quiere decir que este voltaje empieza a bajar, y su bajada también es exponencial, al igual que lo fue su subida. ¿Listo? O sea que este tramo realmente nunca se llega a cargar hasta allá. Aquí se interrumpe la carga y empieza la descarga del capacitor. Al mismo tiempo, como el voltaje de salida pasó de más Vsat a menos Vsat, el voltaje de comparación también se ve afectado. Y ahora voy a estar comparando con el voltaje VLT, o sea que ahora va a tener que estar pendiente de este umbral. Y es en el momento en el que este voltaje, que va bajando aquí exponencialmente, toque este umbral, pues cuando va a volver a cambiar la comparación de esto. Y en este caso, de nuevo voy a tener un cambio de menos Vsat aquí, otra vez a más Vsat. Esto es un capacitor y como tal sus propiedades durante la carga y durante la descarga son iguales. Es decir, que en teoría el tiempo que se demore él en cargarse acá, llamémosle a este el tiempo t, va a ser exactamente el mismo tiempo que se demore acá en esta descarga. Yo sé que ahí en esa gráfica no se está viendo muy simétrico, ahí me disculpan pues la imperfección de la gráfica, pero en teoría el tiempo de subida desde BLT hasta BHT pues tiene que ser igual que el tiempo de bajada entre esos mismos niveles de voltaje. Listo. Aquí va a reiniciar de nuevo el ciclo, o sea, de nuevo entonces, como llegué a BLT, pues el capacitor se va a quedar aquí porque cambié ya de nuevo más Vsat, y aquí empieza de nuevo entonces un ciclo de carga exponencial, ¿listo? Y descarga de nuevo. Y así voy a tener entonces la generación de mi onda cuadrada. ¿Listo? O sea, la onda cuadrada es la que está en azul, sería el voltaje de salida, y la onda en rojo, que sería el voltaje del capacitor, sería el voltaje que hay en este punto marcado en rojo en el circuito. ¿Listo? Está marcado en este caso acá en rojito. ¿Listo? Este puntico de acá. ¿Listo? Y la que voy a utilizar entonces como salida es el voltaje a la salida del amplificador operacional. Ahora, para yo coger este circuito y utilizarlo como entonces un generador de onda cuadrada, voy a tener en cuenta una cosa, y es que cuando yo hago un generador yo quiero poder determinar cuál es la frecuencia y por tanto el periodo de la onda que se está generando. Si ustedes miran acá, yo estoy diciendo T, tiempo de subida, T, tiempo de bajada, pongámosle nombres diferentes pues como para identificarlos, T1 y T2, ¿cierto? Pues ya sabemos que T1 es igual a T2
Y el periodo de la señal T, pues sería T1 más T2. Y obviamente la frecuencia, pues es 1 sobre el periodo. ¿Listo? Entonces, para saber qué frecuencia está generando este circuito, yo necesito saber cuánto tiempo se demoró el capacitor en subir entre el voltaje VLT y el voltaje VHT. Entonces necesito hacer un análisis de cuánto es ese tiempo que se demora. Y para eso necesito saber una ecuación que me diga cuál es el comportamiento de esa curvita en rojo que yo estoy mostrando, tanto en la subida como en la bajada. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer acá el análisis. ¿Listo? Vamos a sacar todas las ecuaciones y al final vamos a obtener una ecuación que nos va a relacionar cómo es el periodo de la señal, pues con los valores de los elementos del circuito, o sea, con los valores de C, R, ¿cierto? Sobre todo pues como de esos dos, ¿cierto? Y también de R1 y R2, cómo se va a poder calcular eso. Entonces, al final, esa ecuación la voy a poder utilizar como una ecuación de diseño y si quieren ustedes pueden concentrarse después solamente en el uso de esa ecuación, pero vamos a hacer todo el desarrollo también para que vean de dónde viene esto y nosotros pues podamos tener una mejor comprensión de lo que está pasando allí. Bien, vamos acá. Vamos a analizar para eso cómo es el proceso de carga y descarga del capacitor. O sea que nos vamos a concentrar por un momento en un circuito como este. Yo tengo una resistencia, yo tengo un capacitor, luego tengo tierra, listo. Y se supone que aquí yo le meto un voltaje de entrada, ¿cierto? Que recordemos que en un determinado momento es más Vsat y en otro determinado momento es menos Vsat, ¿listo? Pero vamos a arrancar por analizar el circuito cuando se está cargando, o sea, cuando el capacitor empieza su carga, entonces el voltaje que le estoy metiendo a todo esto es más Vsat, esto es una resistencia R y esto es un capacitor C. ¿Listo? Y lo que yo quiero saber es cómo es este voltaje en el capacitor. ¿Listo? Entonces ustedes se van y buscan pues como todo el asunto de análisis de circuitos. Recuerden que pues yo me voy a basar en que el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor pues se relacionan de esta manera. La corriente en el capacitor va a ser C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo y yo puedo sacar pues todas las ecuaciones de eso. Obviamente esto me va a dar una ecuación diferencial, ¿cierto? Porque aquí tengo una derivada. No nos vamos a meter con ese detalle en este momento, pero sí les voy a contar entonces que si yo resuelvo este sistema, el voltaje en el capacitor lo puedo expresar de la siguiente manera. Listo. Primero, yo lo puedo en términos generales poner así, como un voltaje final. ¿Cuál es el voltaje hasta el que el final él se cargó, perdón, menos voltaje final menos voltaje inicial por E a la menos T sobre RC. ¿Listo? Esta es una expresión general en la que yo voy a hacer cómo se carga y se descarga un capacitor teniendo en cuenta sus condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces VI sería el voltaje inicial hasta que el capacitor se va a cargar y voltaje final sería el voltaje hasta el cual se cargaría el capacitor si yo lo dejo cargar completamente. Entonces, ¿cuál es el voltaje inicial? Primero que todo, el voltaje inicial es desde donde arranco yo. Y yo ya vi aquí que yo voy a arrancar en el voltaje VLT. ¿Listo? O sea, mi voltaje inicial es VLT. ¿Listo? Que recordemos
que el voltaje VLT es menos de SAT, de voltaje de saturación negativa, por R2 sobre R1 más R2. Ahora, para facilidad, de aquí en adelante, en los cálculos que vamos a hacer, llamémosle beta a R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? Para que si pongamos poner esto como menos de SAT por beta. ¿Listo? Y así ahorita nuestras ecuaciones van a quedar un poquito más sencillas. Ahora, ¿cuál es el voltaje final? El voltaje final no es hasta dónde se carga el capacitor realmente, porque yo no sé en qué momento va a parar. Ese voltaje final se va a referir al voltaje hasta el cual se cargaría el capacitor si yo lo dejo que él se cargue completamente tranquilito. Entonces nosotros habíamos dicho en este esquema que si yo no le hago nada a este capacitor, él se va a seguir cargando. Si yo no le quito el voltaje, él se va a seguir cargando por aquí hasta más de SAT, y aquí pues seguirá forever and ever cargado en ese nivel. ¿Ves? O sea que mi voltaje final sería voltaje de saturación positiva más BSAT. ¿Ves? Este va a ser el voltaje final. ¿Ves? Y esto me va a dar la relación para cualquier determinado tiempo, pues qué voltaje va a haber. Ahora yo realmente no quiero saber para un determinado tiempo qué voltaje hay, yo lo que quiero es lo contrario, yo quiero saber cuál es el tiempo que él se demora en llegar, en que el capacitor llegue a ser BHT, o sea, cuánto se demora él en subir hasta aquí, hasta BHT. O sea que en realidad lo que yo voy a hacer es tomar, listo, este voltaje del capacitor y igualarlo, voy a decir que el voltaje del capacitor es igual a BHT, o sea, cuando él llegue hasta BHT, se cumple esta ecuación y despejo T para saber qué tiempo se dio en ese momento. Entonces BHT, que sería, recordemos que BHT sería más BSAT por R2 sobre R1 más R2, que aquí lo llamamos beta. ¿Listo? Y eso es igual al voltaje final, que es más BSAT, menos voltaje final. ¿Cuál es el voltaje final? De nuevo, más BSAT. Menos voltaje inicial, dijimos es menos BSAT por beta. Y todo esto por E a la menos T sobre RC. Otra cosa es que para también, digamos, hacer un poco más limpias nuestras ecuaciones, a RC le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar tau. Es el nombre que normalmente se le da y es la constante de tiempo de ese circuito. ¿Sí? Siempre se le llama constante de tiempo a ese valor RC porque tiene que ver con, o como ser un parámetro que controla los tiempos o que me da razón de los tiempos dentro del circuito. O sea que yo voy a trabajar en realidad con esta ecuación. Más BSAT por beta es igual a más BSAT menos más BSAT menos BSAT por beta por E a la menos T sobre tau. ¿Ves? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar T, que es el tiempo de esta ecuación. Y despejando el tiempo, pues voy a poder entonces
determinar cuál es el tiempo que se demoró en llegar el capacitor desde ese mínimo hasta ese máximo, o sea, el tiempo de carga. Lo que sigue aquí es hacer pues toda la operativa del caso, que puede ser como aburridorcita, mamoncita, pero vamos a hacerla pues paso por paso, a ver si no nos perdemos. Entonces, primero que voy a hacer es coger este más b SAT de aquí, lo voy a pasar a restar, pues, de manera que me queda más b SAT, que multiplica a beta, y aquí este lo paso, este está con unidad, entonces a beta menos 1. Eso me queda igual a menos más b SAT menos b SAT por beta por e a la menos t sobre tau. ¿Listo? Ahora, digamos, para organizar un poquito esto, pues dado que esto está negativo, vamos a pasar el signo negativo al otro lado, que dejemos positivo esto, y podamos sacar el logaritmo natural. Vamos a sacar logaritmo natural a ambos lados, pues porque como esto es e a la menos t sobre tau, para despejar ese t, pues la forma es sacar el logaritmo natural. ¿Listo? Pero teniendo este negativo aquí, pues de pronto puede ser inconveniente, entonces voy a pasar el negativo al otro lado, me quedaría más b SAT, y al pasar el signo negativo, pues en vez de quedarme beta menos 1, me va a quedar 1 menos beta. ¿Listo? Y ya puedo quitar este negativo de acá, esto sería entonces más b SAT menos b SAT por beta e a la menos t sobre tau. Vamos a sacar logaritmo natural a ambos lados, ¿cierto? De manera que me queda el logaritmo natural de más b SAT por 1 menos beta. Y esto es un producto, ¿cierto? Yo tengo este paréntesis que multiplica a este paréntesis. ¿Listo? Entonces yo puedo tener que el logaritmo natural de todo esto lo puedo expresar también como una suma. Para eso me tendría que ir obviamente a revisar las propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Entonces a la menos t sobre tau. Entonces yo voy a hacer el logaritmo de la primera parte más el logaritmo de la segunda parte. Entonces me quedaría logaritmo natural de más b SAT por 1 menos beta igual a el logaritmo natural de esta primera partecita, que es más b SAT menos b SAT por beta, más el logaritmo natural de la segunda parte, que es e a la menos t sobre tau, y pues el logaritmo natural de e a la menos t sobre tau es menos t sobre tau. Entonces aquí ya va siendo evidente, pues como aquí ya vamos a poder despejar ese t, que era lo que nosotros queríamos desde el principio. ¿Listo? Vamos a pasar entonces este logaritmo natural a restar al otro lado, me queda el logaritmo natural de más b SAT por 1 menos beta menos el logaritmo natural de más b SAT menos b SAT por beta. Y eso es igual a
menos t sobre tau. Este signo negativo aquí también me va a estorbar, vamos a pasarlo al otro lado, listo. Entonces me quedaría realmente, ya no me queda este menos este, sino al contrario, ¿cierto? Este lado menos este, ¿listo? Que voy a multiplicar todo por menos. Entonces me queda aquí logaritmo natural de más b sat menos b sat por beta menos el logaritmo natural de más b sat por 1 menos beta, y esto es igual a t sobre tau. Ahora, las propiedades de los logaritmos también me dicen que el logaritmo natural, si yo resto dos logaritmos naturales, puedo igualar eso al logaritmo natural de la división, es decir, logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a sobre b. Eso. Entonces, aplicando esa propiedad de los logaritmos, podemos organizar esta ecuacióncita para que nos quede de la siguiente manera. Logaritmo natural de el primer término arriba sería más b sat menos b sat por beta dividido este que está restando, o sea, más b sat por 1 menos beta. Y eso es igual a t sobre tau. Si quiero de una vez, para ir despejando este t, pues este tau lo puedo pasar a multiplicar acá. ¿Ves? O sea que ¿qué me queda en total? Me queda que t es igual a tau por el logaritmo natural de un número que depende de los voltajes de saturación y de beta, que recuerden que beta es una cosa que depende de las resistencias. ¿Ves? Entonces t igual a. Ahora, para organizar esto un poquito, voy a dividir en este término que tengo aquí en el corchete, en el paréntesis, voy a dividir todo por más b sat. Vamos a ver que eso nos va a hacer un poquito más, como más bonita la expresión. Entonces, tau por logaritmo natural de. ¿Listo? Entonces, más b sat dividido más b sat me da 1. Listo. Menos b sat sobre más b sat por beta. Y eso dividido 1 menos beta. Y ya está la expresión final que tengo. Entonces yo quiero saber cuánto se demora ese tiempo. Vamos a mirar aquí en nuestro esquema anterior qué tiempo es este. Este es el tiempo que se va a demorar acá, esta señal, en este tramo. Es el tiempo que se demora el capacitor en cargarse desde menos BLT hasta más BLT. O sea, es el tiempo que aquí marcamos como T1. ¿Listo? T1. Pongámosle aquí. Esto en realidad sería el tiempo T1. Ahora, podemos simplificar aún más esta expresión si consideramos que más b sat y menos b sat suelen ser iguales en magnitud, pero diferentes en signo. O sea, si el voltaje de saturación positiva, por decir algo, es 5, el de saturación negativa menos 5. Eso es aproximado, no siempre son iguales, pero podemos asumir, ¿cierto? Entonces vamos a asumir si más b sat es igual a menos b sat. O sea, son iguales, pero de diferentes signos. Esta división de menos b sat dividido más b sat, pues va a dar menos 1, ¿cierto? Y podemos tener T1 como tau por el logaritmo natural de 1, este menos cambiaría a más,
beta sobre 1 menos beta. ¿Ves? Donde recordemos que beta es R2 sobre R1 más R2. ¿Ves? Y ese es el tiempo. Ahora habíamos dicho, recuerden, que este tiempo T1 es igual al tiempo T2, ¿sí? Y se puede comprobar si hacemos la ecuación, o sea, si hacemos todo este procedimiento que hicimos, ¿cierto? Todo esto. Pero como voltaje inicial, ya tomamos es el voltaje superior de umbral inferior, o sea, BHT. Y como voltaje final sería el voltaje de saturación negativo hasta donde yo llego a bajar, voy a llegar exactamente a esta misma expresión final, a esta. ¿Listo? Entonces, en total, ¿cierto? Yo podría de una vez determinar que el periodo de esa señal va a ser 2 veces T1, o sea que va a ser 2 tau logaritmo natural de 1 más beta sobre 1 menos beta. Quiere decir que yo teniendo ya el beta, teniendo R1 y R2 elegidos, ¿cierto? Yo puedo determinar los valores de RC, recordemos que tau es RC, que me van a hacer que este periodo me dé lo que yo quiero. Es decir, normalmente yo siempre tomo como unos parámetros de diseño, ¿cierto? Elijo unos elementos y los demás los despejo en términos de lo que tienen los demás. ¿Ves? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí ya sería, digamos, la ecuación de diseño que podríamos utilizar para saber que simplemente yo tomo el circuito que está mostrado acá, o sea, yo voy a tomar este circuito y para obtener un determinado valores de frecuencia, pues voy a utilizar esta ecuación y voy a despejar los valores de resistencia, capacitor, etcétera, que necesito. ¿Cuál va a ser la amplitud de la señal generada? Si lo miramos en este esquema, miren que la señal cuadrada va de más BSAT a menos BSAT, o sea que el voltaje de salida, la amplitud del voltaje de salida está determinado por los voltajes de saturación y no por ninguna otra cosa. ¿Listo? Y los tiempos ya sí están determinados por pues el comportamiento de carga y descarga de este capacitor, pues que depende, como vimos, de las resistencias y del capacitor en la expresión que tenemos acá. Bien, bueno, vamos a dejar hasta ahí con este video. Listo. Más adelante vamos a ver otros tipos de generadores que podemos utilizar y que utilizan principios similares. Por ejemplo, generadores triangulares o diente de sierra, que también basan su funcionamiento pues en algo similar a lo que estamos viendo aquí con un comparador con histéresis que se realimenta, solo que ya haciendo algunos cambios específicos. Hasta luego.